hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos dentro de ella, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Muy bien, oremos, por favor. Señor, en esta hora, Padre, delante de ti estamos. Gracias porque nos permite, Señor, ir a tu palabra. Señor, poder a través, Señor, de la distancia, poder juntos ir a tu palabra, Señor. Bendícenos con tu presencia, y la obra de tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Señor, obra en nuestras vidas para que podamos entender tu palabra, y esta palabra sea para cada uno de nosotros, Señor, Padre, y la podamos vivir claramente, diariamente en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Génesis es algo peculiar o de tomar atención, que desde el principio del libro de Génesis vemos claramente algo que Dios nos quiere mostrar. Si usted va, por favor, al capítulo 1 del libro de Génesis, encontramos en los primeros versos algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para todo el resto de la Biblia. Dice el capítulo 1, verso 1 y 2 del libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A través de este primero y segundo verso nos damos cuenta que Dios es un Dios creador, crea los cielos y la tierra. Pero la intención del escritor y la intención de la Biblia es mostrarnos en el verso 2 la condición de la tierra que Dios había creado. Y esa condición tenía como característica, dice aquí, desordenada, vacía y en tinieblas. Pero en esa creación desordenada, vacía y en tinieblas, estaba alguien que estaba obrando ahí. Era el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A través de este verso, nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el propósito de Dios para esa creación, esa primer creación de Dios. Esa primera creación de Dios desordenada y vacía, Dios quiere que llegue a una segunda creación. ¿De qué manera nosotros podemos explicar esto a través de la Biblia? Como nosotros ya lo hemos visto, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 1 dice, está hablando Juan en el libro de Apocalipsis, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? La Biblia es un libro. Aunque contiene 66 libros dentro de ella, en realidad la tenemos que ver como un libro.
Entonces quiere decir que esa historia que comenzó en Génesis 1:1 termina en en Apocalipsis capítulo 20 o llegando al capítulo 21. Esa creación, esa primer creación de Dios, que tiene como característica desordenada, vacía y en tinieblas, va a terminar. Y Dios planea y nos muestra a través de la Escritura que Dios quiere hacer una nueva creación. ¿Verdad? Esto es lo que contiene, es la historia que contiene toda la Biblia. Cómo Dios está llevando esta historia del hombre para que se cumpla este propósito de esta segunda creación. Esta segunda creación no comienza en Génesis capítulo 21, yo ya lo he explicado esto, sino que es a través de Cristo Jesús que comienza esa nueva creación de Dios, esa nueva vida que Dios le quiere dar al hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo de Dios, que está haciendo una nueva creación de Dios. Entonces, si regresamos al capítulo 1 de Génesis, tan solo en el verso 1 y 2, la Biblia nos está explicando este plan de salvación de esta manera. Dios crea entonces al hombre. Y en el capítulo 3, si me acompaña al capítulo 3, el hombre cae delante de la presencia de Dios, peca, y en el verso 15, cuando el hombre peca y es expulsado de la presencia de Dios, si nosotros vemos el verso 24 del capítulo 3, dice, y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre al pecar entonces es expulsado y echado fuera de la presencia de Dios. Pero Dios, en el verso 15, da una promesa y una esperanza. Dice el verso 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. Nosotros sabemos que esta simiente de la mujer, su cumplimiento perfecto es a través de Cristo Jesús. Pero a través del libro de Génesis, la Biblia nos muestra inmediatamente, como lo vemos aquí, dos simientes, dos naciones, dos descendencias. Lo que menciona el capítulo 15 es que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y habrá enemistad entre la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. ¿Esto qué significa? Si nosotros vamos al capítulo 4, encontramos la historia de dos hijos de Adán. ¿Quiénes son? Caín y Abel. Dos hijos. A través de esos dos hijos, ¿qué vemos? Caín mata ¿a quién? A Abel. Pero dentro de esos dos hijos, ¿quién es el hijo que agrada a Dios? Abel. Es el segundo hijo. ¿Cierto? Si nosotros vemos a través del capítulo 4, también vemos la descendencia de Caín. Característica de la descendencia de Caín. La vemos nosotros en el verso 17 en adelante y dice, y conoció Caín a su mujer, a la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad.
Y Irad engendró a Mehuelel, y Jael, engendró Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí, ¿qué dice? 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, y el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que se nos está mostrando el capítulo 4? La descendencia de Caín. Una descendencia que por naturaleza no sigue a Dios, no busca a Dios, se revela en contra de Dios. Y a pesar de todo que escucha la voz de Dios, es incapaz de poder someterse a esa voluntad de Dios. Pero en este mismo capítulo 4 nos presenta otra genealogía. Y dice aquí el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué característica tenía esta generación? Verso 26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué dice, hermano? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 3, la Biblia nos muestra la caída del hombre. Pero en medio de esa caída y que fue expulsado y echado fuera de la presencia de Dios el hombre, Dios da una promesa de una simiente que iba a aplastar la simiente de la serpiente. Pero entre ambas simientes iban a ser enemigas. En el capítulo 4, ¿qué vemos? 2 hermanos. Caín, que es el hermano mayor, mata a Abel, que es el hermano menor. En el mismo capítulo 4 vemos 2 genealogías, las de Caín y ahora la de Seth. Por un lado, la de Caín es una genealogía a hombres que crían ganado, empiezan a inventar artículos de hierro. Este hombre toma 2 mujeres. Pero por otro lado, vemos a los descendientes de Seth. ¿Qué característica tenían los descendientes de Seth? Comenzaron a invocar el nombre de Dios, de Jehová. Y en el capítulo 5 vemos esta descendencia, y dentro de esa descendencia, ¿qué vemos en el verso 10? Perdón. Verso 21 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué característica tiene esta genealogía de Seth? Son personas que caminan con Dios. Son personas que buscan a Dios. Entonces, desde el principio, desde el libro de Génesis, a través de ese capítulo 3, verso 15, Dios nos está mostrando esas genealogías, esas descendencias. 2 descendencias que van conforme la historia, pero que viven totalmente diferente una de la otra. Buscan en realidad cosas totalmente diferentes. Pero, ¿por qué cae el diluvio? ¿Por qué viene el juicio de Dios?
Si vamos al capítulo 6, verso 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, desde el capítulo 3, desde el capítulo 1, vemos una creación de Dios. Esa creación de Dios tiene por característica desordenada, vacía y en tinieblas. Pero en esa creación que está en esa condición, ¿quién está? El Espíritu Santo de Dios, para formar una nueva creación. ¿Y qué vemos a través de Génesis? Dos simientes. Una simiente que va en contra de Dios y una simiente que busca a Dios. Lo vemos en Caín y Abel. Lo vemos en la descendencia de Caín y en la descendencia de Set. Pero, ¿qué es lo que nos muestra el capítulo 6? Las hijas de Dios, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué hicieron? Se mezclaron. ¿Qué significa esto? Esto significa ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia, hermano. Los hijos de Dios buscando la forma de vida de los hijos de los hombres. En otras palabras, es como si la descendencia de Set, que invocaba a Dios y caminaba con Dios, dejara eso por vivir y buscar la forma de vida de la descendencia de Caín. Cuando ya no hay diferencia, cuando hay mezcla, ¿qué viene? El juicio. Dios entonces trae el juicio de Dios, y en el capítulo 9, ¿qué vemos? Se salvan solamente 8 personas, ¿verdad? Y Dios quiere volver a hacer una nueva creación. ¿Con quién? Con Noé y sus hijos. Y nosotros en el capítulo 9, si busca el capítulo 9, en el verso 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicad, y llenad la tierra. Esta promesa, esta bendición que vemos aquí, también la vimos y se la dio Dios ¿a quién? A Adán. Dios quiere volver a comenzar de nuevo, pero ¿en qué condición se encuentra esta generación? Va creciendo las generaciones de Noé con sus hijos, y en el capítulo 11 se rebelan en contra de Dios. Se rebelan en contra de Dios. Y en el capítulo 11 vemos entonces el verso 1, y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios quería volver a formar su reino con esta descendencia de Noé, pero esta descendencia de Noé toda completamente se rebela en contra de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? En medio de esa descendencia que se dispersa en todo el mundo, en el capítulo 11, capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Y Abraham quién es? Es un hombre que la Biblia nos muestra que es un hombre y el padre de la fe. Y todos los otros somos como Abraham, aquellos que hemos creído. Y en el capítulo 15 lo vemos, ¿verdad? En el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el libro de Gálatas capítulo 3 menciona que todos nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, porque también nosotros somos de fe. Desde este momento, Dios que estaba mostrando la salvación por medio de la fe
en Cristo Jesús. Pero a través de la vida de Abraham también vemos dos simientes. Dos. Abraham al principio, ¿verdad?, tuvo dos hijos. Uno, ¿quién fue? Ismael, y el otro, Isaac. ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Qué característica tenía ese hijo? Era el segundo hijo. ¿Cierto? El segundo hijo. ¿Como quién? Como Abel, como la descendencia de Seth. Ahora en Abraham vemos también esos dos hijos. ¿Y en quién sigue esa promesa que le dio Dios a Abraham? En Isaac. ¿Y qué tiene que hacer Abraham con su hijo Ismael? Echarlo fuera de su casa. Y el libro de Gálatas, capítulo 4, nos muestra, hermanos, que la relación que hay entre Ismael e Isaac, y entre Sara y Agar, es la carne y el espíritu. ¿Y qué hace la carne y el espíritu según el libro de Gálatas, capítulo 5? Luchan. O sea, dentro de nosotros, la carne y el espíritu luchan. Pero cuando avanzamos en la historia, en el capítulo 25, vemos que Isaac tiene dos hijos. ¿Sí o no, hermano? Y el mayor, ¿cómo se llama? Esaú. Y el menor, Jacob. Y entonces vemos el nacimiento de estos dos, ¿verdad? Y en el verso 23, Jehová le responde a Rebeca y le dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, el mayor, y el mayor ¿qué? Servirá al menor. ¿Qué característica tiene entonces esto? ¿Qué es lo que tenemos que ver a través de este pasaje? Este pasaje lo retoma Pablo en la enseñanza a los romanos. ¿Y qué es lo que enseña? A ver, vamos al capítulo 9 de Romanos. Busque Romanos capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía tristeza y dolor en su corazón, dice el verso 2. Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios dice haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel, ¿qué son? Son israelitas. O sea, no todos los israelitas de carne son israelitas. ¿Sí? Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y mire cómo lo explica en el verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son según la promesa son contados como ¿quiénes? Como descendientes. ¿Eso qué significa? La iglesia. Los que son de fe
esos son los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham. O sea, eso quiere decir que nosotros formamos parte de ese pueblo. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor que servirá al menor. Esto habla de salvación. Dice el verso 13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa en ti hay dos naciones? Y el mayor servirá al menor. Esto habla de la salvación y la elección de Dios. Dios está eligiendo para salvar a Jacob. ¿Y qué representa a Jacob? Dice aquí, todavía no había hecho bien ni mal. Entonces no es por obra, sino por el que llama, dice. Y si nosotros somos salvos, y si nosotros somos de fe, y si nosotros somos de la promesa, entonces, ¿quién es el que está llevando a cabo eso en nosotros? ¿Habrá algo en nosotros que haya movido a Dios para que nos hubiera elegido? No, hermano. Pero por su gracia y misericordia, porque menciona aquí en el verso 14, que pues diremos que haya injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Abel? ¿Quién es esa descendencia de Seth? Son todas aquellas personas de las cuales Dios ha tenido misericordia. Le ha placido salvarles. Le ha placido a Dios traerlos a Él. ¿Eso quiénes somos? Todos nosotros que creemos, que hemos creído en Cristo Jesús. Pero no porque en nosotros haya algo de valor, sino porque Dios le ha placido traernos a Él. Quisiera que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 25, y viéramos la historia que nos muestra después de esta historia, ya cuando nacen los dos hijos. Inmediatamente pasan los años, y en el verso 27 está la historia de Esaú. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue
Asimismo, menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué nos menciona la Biblia, hermanos? Que Esaú, ¿qué hizo? Despreció la primogenitura. Y dentro de la primogenitura estaba la bendición de Dios. La Biblia nos presenta entonces a este primer hijo, Esaú, como el que desprecia las cosas de Dios, como quien desprecia la bendición de Dios. Y es que tenemos que acordarnos de cómo actuó Adán y Eva en el Edén. ¿Qué hicieron? Despreciaron, ¿qué? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Dios les había puesto su ley y ellos habían despreciado las cosas de Dios. Y entonces el hombre peca. ¿Se acuerda de Caín? Antes de que Caín matara a su hermano Abel, Dios se le presenta y le dice: el pecado está a la puerta. ¿Y qué hizo Caín? Despreció las cosas de Dios y se fue tras su propio corazón, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Esaú a quién representa, hermano? A todas aquellas personas que desprecian las cosas de Dios. Esta historia de Esaú la encontramos en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12. En el verso 12. ¿De qué nos habla del verso 1 al verso 11 del capítulo 12 de Hebreos? Acerca de la disciplina de Dios. Cuando Dios disciplina. Y cuando Dios disciplina, ¿qué característica tiene esa disciplina? Dice el capítulo 12, verso 5, si me acompaña ahí, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe, ¿qué? Por hijo. ¿Verdad? Y entonces en el verso 12, en esta orden de ideas, menciona y dice: por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este pasaje viene y lo encontramos en Isaías 35:3. ¿Y de qué habla en Isaías 35:3? Me gustaría que fuéramos a Isaías, búsquelo. En el capítulo 35, desde el verso 1 menciona y dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Qué verán? La gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Entonces, ¿bajo qué contexto vemos nosotros este pasaje? Dice, verso 3: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene ¿con qué? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y ¿qué? Dios salvará. Entonces, estas personas que se tienen que fortalecer sus manos cansadas y sus rodillas endebles,
¿En qué tienen que poner su esperanza y sus fuerzas? En ese Dios que ¿qué va a hacer con ellos? Los va a salvar. ¿Cierto, hermanos? Ahora sí, regresemos por ahora a Hebreos. Estamos viendo entonces lo que simboliza Esaú, según la Escritura. Y en el capítulo 12, en el verso 12, menciona y dice: por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sí? Le está hablando al creyente diciéndole: esfuérzate, vamos adelante, confía en Dios, Dios va a venir y te va a salvar. Bueno, pensemos en eso. Y veamos el verso 13. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. A ver, vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 26. Proverbios, capítulo 4, verso 26. Proverbios, capítulo 4. Verso 26, capítulo 4, dice: examina la senda de tus pies. ¿Qué es examinar? ¿Qué es examinar? A ver, examinar es mirar cuidadosamente, con mucho detalle. ¿Sí? Eso es examinar. Si vas a darte cuenta de algo, si vas a ver algo, tienes que examinar, tienes que ver, mirar hasta los detalles más insignificantes. Dice aquí: examina la senda de tus pies. ¿Qué significa eso? La persona que tiene que ver, que tiene que mirar con atención de qué manera está caminando, de qué manera va caminando. Pero tiene que mirar hasta el más mínimo de los detalles. Dice aquí: y todos tus caminos sean como rectos. Verso 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie ¿de quién? Del mal. Entonces tienes que tener cuidado de cómo caminas. Tienes que darte cuenta, examinar minuciosamente cada detalle de cómo vas caminando. Date cuenta de cómo vas tú en el camino de Dios. Que todos tus caminos, dice aquí, sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda para que apartes de tu pie mal. Ok. Entonces regresemos a Hebreos. Capítulo 12. Dice el verso 12 del capítulo 12: por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿En qué sentido tenemos que ver este pasaje? ¿Lo vimos? La persona, el creyente, tiene que levantarse confiando y mirando que Dios va a venir para salvarle. Por eso se tiene que levantar. En el verso 13, ¿qué tiene que hacer? Hacer sendas derechas para sus pies. Y según el libro de Proverbios, ¿qué tiene que examinar? ¿De qué manera está caminando? Es esto. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Apártate del mal. Que todos tus caminos sean rectos, menciona aquí. Dice, sino que sean sanados. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué hermano? Verá al Señor. Cuando nosotros hablamos de santidad, hermanos, ¿qué es lo que nos viene a nuestra mente? Comportamiento. Cuando alguien dice tú tienes que vivir en santidad, inmediatamente la gente le viene, ¿de qué manera me tengo que comportar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que
tomar, que esto no lo tengo que hacer, esto sí lo tengo que hacer. Puede ser que sea eso la santidad. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender algo. La santidad no proviene de nosotros. Solamente hay alguien que es santo. Y 3 veces santo. ¿Quién es? Dios. La santidad no proviene de nosotros, sino viene de Dios. Es Dios el que santifica a su pueblo. Es solamente Él, no nosotros. Por lo tanto, vivir en santidad no significa solamente comportarse o no hacer cosas o sí hacer cosas, sino vivir en santidad significa permanecer en donde está el que es santo, el que santifica a su pueblo. ¿Qué significa esto? Si Dios es santo y es el que santifica a su pueblo, entonces todo lo que está bajo su gloria, bajo su presencia, ¿qué es? Santo. Y esa persona todos los días de su vida debe de vivir en santidad. ¿Qué significa? Tiene que permanecer en esa presencia y voluntad de Dios. Así tenemos que ver la santidad. Por eso menciona aquí, en el verso 14, y la santidad sin la cual nadie que verá al Señor. Entonces, levántate, mira cómo estás caminando. Piensa que Dios es la salvación. Viene a ti para salvarte. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apártate del mal y vive en santidad. Permanece en la santidad de Dios. Permanece en esa presencia de Dios. Verso 15. Mira bien, dice el verso 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando aquí habla de la gracia de Dios, ¿habla de qué entonces? Habla de la salvación, hermanos. La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Pensemos, ¿qué es esto de esta raíz de amargura? ¿Qué significa? A ver, vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 18. Deuteronomio (29, 18). Desde el verso 16 verso 9, desde el verso 9, miren, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vosotros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habían en medio de tu campamento, desde el que te corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres, ¿en qué, hermano? En el pacto de Jehová, tu Dios, y en su juramento, que Jehová, tu Dios, concierta hoy contigo. ¿De qué estamos hablando? Dios está y el pueblo están haciendo un pacto. Muy bien. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento,
sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto con sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, ponga atención, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, ¿qué dice ahí? Raíz que produzca, ¿qué? Hiel y ajenjo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entonces? No sea que haya en ustedes raíz de amargura, raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué significa? No sea que haya alguno de ustedes que se atreva a dejar a Dios por esos dioses paganos, a irse en pos de esos dioses y dejar de servir al Dios vivo. Verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, dice aquí, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, y su celo será sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. No sea que alguno diga: no, pues parece que lo estoy haciendo bien, viviendo aún en la dureza de su corazón. Ponga atención. No sea que haya en ustedes alguna raíz de amargura, dice Hebreos. Pero aquí dice, habla de los ídolos. Ellos los miraron, pasamos por las naciones, los vimos en Egipto. Ten cuidado, no sea que tú dejes a Jehová por seguir esos dioses, y el fruto de seguir esos dioses sea de muerte. La palabra amargura en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hermanos, significa veneno. ¿Y el veneno qué es? ¿Qué acarrea? Bueno, la hiel y el ajenjo, aquí las dos palabras hablan de infortunio, de algo que lo lleva a la muerte. Y la raíz es lo más profundo que se encarna, ¿sí o no es cierto? Es lo más profundo que se mete. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo aquí? Estamos haciendo pacto, pero mírate cómo estás, examínate, no sea que haya en ti algo que te haga desviarte. Entonces, ¿qué tan profundo debe ser el examinarse? Muy profundo. No te desvíes del Señor. Entonces, bajo este contexto, regresemos al libro de Hebreos. Capítulo 12, verso 16. Verso 15 dice: mirad bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. ¿Sí? Dios estaba en el libro de Deuteronomio haciendo pacto. ¿Y qué les dice? No sea que alguno, ¿sí?, tenga raíz que produce ajenjo y hiel, y diga en su corazón: no, pues yo creo que estoy haciéndolo bien, y vive en la dureza de su corazón. ¿Qué dice? Dios no lo va a perdonar. Así dice, hermano. Dios no lo va a perdonar, sino que toda la ira de Dios va a ser descargada sobre él, y su nombre Dios lo borrará de la tierra. ¿Qué dice aquí?
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. O sea, ¿qué significa esto? Que se desvíe y que busque satisfacer e irse tras otros dioses, dejando a Jehová. Os estorbe, dice, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. ¿Sí? ¿Qué significa? Que muchas personas los van a ver y los van a seguir. Verso 16. No sea que haya algún, fíjense cómo menciona aquí, fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú. Que por una sola comida, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que nos está mencionando la Biblia? ¿Qué representa Esaú? ¿Qué representa Esaú? Ese tipo de personas, es el hombre que es incapaz de responder a las cosas de Dios, que rechaza las cosas de Dios, que desprecia las cosas de Dios. ¿Cómo lo menciona aquí? Fornicario y profano, que por una sola comida, ¿qué? Vendió su primogenitura. ¿Cómo lo menciona el libro de Génesis? Despreció las cosas de Dios. Aquí en el mismo libro de Hebreos nos encontramos con una exhortación del mismo autor de Hebreos, obviamente del mismo Dios. En el capítulo 2, vamos al capítulo 2, hermano. En el verso 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? A ver, ¿qué es un desliz, hermano? ¿Qué es un desliz? Es interesante esa palabra, porque busqué su significado y habla de algo que se hace, pero que se hace sin que te des cuenta. O sea, no le tomas atención. ¿Qué es lo que menciona aquí? Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... Y cuando te deslizas, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque no tienes cuidado, porque no te importan las cosas. Porque las cosas que te importan, cuando te importan, ¿cómo lo hacemos? Con atención, con esmero. Pero las cosas que no nos importan, que nos da igual, se hagan o no se hagan, se den o no se den, como no nos importa el resultado. ¿Qué es lo que sucedió con Esaú? ¿Qué es lo que nosotros vemos con Esaú? Vamos a regresar al capítulo 12. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué? A él se le hizo fácil. Tengo hambre, véndeme tu primogenitura. Me voy a morir, ¿no dice el pasaje? Me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir mi primogenitura? Era la misma bendición de Dios, la bendición de Jehová por parte del Padre. ¿Qué dice aquí? Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué caso más triste, hermano, que despreciemos las cosas de Dios, se nos hagan insignificantes. Ahora que estamos en esta situación mundial de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes y cuántos cristianos se han deslizado de aquí para allá, pensando que no pasa nada, despreciando una y otra vez las cosas de Dios? No nos reunimos, no podemos acercarnos a Dios, no hay iglesias abiertas o con muchas restricciones, y se nos hace fácil no tomar en serio las cosas de Dios. ¿Cuántas personas se han ido y se han desviado totalmente, pensando que todavía son cristianos, viviendo como el mundo, menospreciando en sus vidas las cosas de Dios? Por cualquier cosa. Por eso aquí menciona, mira bien, abre tus ojos, pon atención. ¿Qué dice el capítulo 2? Ahora con más diligencia tenemos que tomar en cuenta las cosas que escuchamos. El que desprecia las cosas de Dios como Esaú, ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. Y aunque lo persiguió con lágrimas, su padre ya no lo pudo bendecir. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? De esos que hemos alcanzado misericordia y que buscamos la presencia de Dios, o esos que, teniendo la posibilidad de esa presencia, despreciamos realmente todas las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Por lo que nos ofrece el mundo, cosas pasajeras, sin significado, que sabemos claramente que a donde nos van a dirigir es al infierno. ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Jacob o Esaú? ¿Has alcanzado misericordia? Vive conforme a esa misericordia que Dios te ha mostrado. No te la ganaste tú. Dios te miró y le plació traerte a Él. Pero si desprecias lo que tienes, te pareces a Esaú. Ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Busquemos ser esa generación de la promesa realmente. Hombres de fe que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y busquemos siempre la presencia de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, a ti la gloria y la honra, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y nos has provisto de esa misericordia, nos has cubierto de esa misericordia a cada uno de los que estamos, Señor, Padre, reunidos a través de esta transmisión aquí en este lugar. Padre, tú conoces nuestros corazones, a ti no te podemos mentir. Tú conoces nuestras vidas realmente, porque a ti no podemos ocultar nada. Tú sabes qué es lo que buscamos, tú sabes cómo vivimos y tú sabes si realmente te estamos siguiendo o estamos despreciando todo lo que tú nos has dado. Señor, no queremos vivir de esa manera, despreciando constantemente lo que tú nos has dado. No, Señor, no permitas que lo tomemos en poco, lo que tú nos has dado, esa gloriosa salvación. No, Señor. Perdónanos. Si hemos, Señor, despreciado y tomado en poco, Señor Padre, esa salvación que has traído en nuestras vidas. Y hemos sido arrastrados, engañados por el pecado,
por el mundo, por Satanás. Perdónanos, Señor, si hemos sucumbido al engaño. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a valorar grandemente y a luchar y a pelear por esa bendición que, Señor, tú tienes para nosotros. Bendícenos. A ti la gloria y la honra, Señor. Señor, toma nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.